La abominación desoladora, puesta donde no debe estar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a ver en esta ocasión la diferencia entre lo que es el templo como edificio y lo que es el templo de Dios. Sí, ese donde habita Dios. En ese templo no hecho de manos de hombre. Y aparte de esto, amados hermanos, vamos a ver también el por qué nuestros líderes, en lugar de llevarnos a delicados pastos, nos están llevando directamente como ovejas al matadero. Exactamente así. Así es que no te muevas, busca lápiz y papel y vamos a ir viendo paso a paso, primeramente, cuál es la diferencia entre lo que es el edificio y lo que es nuestro cuerpo. Acompáñame y vamos a ver versículos bíblicos que desde el griego nos hacen la diferencia entre lo que es el templo de piedra y lo que es templo no hecho de manos de hombre, en el que el Señor habita. Vamos a ver también algunas partes de nuestro cerebro. Y vamos a ver, simbólicamente hablando y naturalmente hablando, algunas partes que están en nuestro cerebro que al enemigo le interesa para poner su abominación. Recuerda que tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Lo que sí debes hacer, y a esto estás obligado, porque estás recibiendo un mensaje de parte de Dios y tienes la obligación de pedirle a Él que te dé la confirmación, ya sea a través de otra persona o ya sea con la misma palabra o ya sea tú mismo, ya sea en sueño o Él hablándote a tu vida. Bendito sea el Señor. Lo que no puedes hacer es venir aquí y decirme a mí, por ejemplo, que por qué digo esto y por qué tu líder no te lo dice. Eso no lo puedes hacer, porque el Señor levanta de donde tenga que levantar al que tiene que dar el mensaje. Así sea de las mismísimas piedras. Y lo que el Señor está haciendo es, ¿sabe qué es? Rompiendo la idolatría que hay en el pueblo. Esta idolatría que si no es el apóstol con 30 títulos, no es palabra de Dios. Como que el Señor no puede usar a cualquiera. Bendito sea el Señor. Santo es su nombre. Dignificar ese vaso y hacerlo un vaso de gloria para Él y dar el mensaje a su pueblo. Y es el mensaje que quiere dar a su pueblo. Déjate de estar cuidando las 4 paredes donde nos congregamos y empieza a cuidar el templo donde Dios habita. Así es que sin más preámbulos, comenzamos. Entonces el primer templo fue construido en 7 años. El segundo templo duró 46 años construyéndose. Y el tercer templo que aún no se ha construido, los del Instituto del Templo dicen que todo está tan avanzado que lo máximo que tardarían, escuche bien, serían 3 meses. Porque como ha avanzado la tecnología y todo esto, lo harían ensamblando lo que son las paredes, lo que son los bloques. Ya tienen mucha parte ya hecha y todo está listo y preparado. En el momento en el que ellos crean que es el tiempo propicio para hacerlo, empezar a hacerlo. Aparte de esto, necesitan los permisos porque todavía no están seguros en dónde era que estaba ese segundo templo, porque no quedó piedra sobre piedra, porque los idólatras que van a Israel van allí a una pared a llorar y a meter papelitos y todo eso, sin saber que eso no es parte del templo. Eso era una muralla romana de cuando el Imperio Romano estuvo en Israel, subyugando lo que era el pueblo de la nación de Jacob. Pero la palabra lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí van, no adoran una estatua de imagen, pero van y le lloran a una piedra, a una muralla de piedra. Sí, conocida como el muro de los lamentos. Entonces, como no investigamos, como no vemos nada, nosotros vamos siguiendo todas las corrientes de este mundo, ya sea religiosas, o ya sea políticas, o ya sea gubernamentales, o ya sea lo que sea, porque no nos plantamos y decimos, espérate, todos hacen eso, pero entonces, ¿cuál es la razón? Vamos a ver a la historia. Me dice la historia que quedó un trozo, que quedó resto. Me dicen que no.
Entonces, ¿qué es esto? Porque lo diga un rabino, porque lo diga una autoridad eclesiástica, ve tú a saber cuál, que ese era parte del tercer templo, entonces yo tengo que creer eso. Cuando la palabra me dice, Jesús mismo hablando, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero así vamos nosotros, llevándonos por la corriente, y esto es lo de menos. Ahora bien, Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 21. Vamos a ver ese versículo. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Vamos a estar leyendo desde el versículo 15 y dice así en el nombre de Jesús. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, subraye aquí, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y hablaba del templo de su cuerpo. ¿Cuántos templos habían en ese momento? Habían 2 templos. Uno, al que iba el cuerpo, que era él mismo, y otro, que era el hecho de piedras, en donde se congregaban todos. Entonces habían 2 templos. Y cuando nosotros no podemos diferenciar y distinguir eso, ahí viene el problema, ahí viene el error. Porque el anticristo quiere sentarse en ambos templos. En uno ya sabemos que se va a sentar por descantado, porque ellos lo están esperando. Pero en el otro, que ese es el importante realmente, que es tu cuerpo, resulta que líderes aquí mismo, líderes evangélicos, cristianos, han dado cabida, herramientas e incluso se han prestado para que sus congregaciones, su iglesia, su lugar de reunión, el local en donde se congregan, que no es la iglesia, es solo un local, poniéndolo a disposición de las corrientes de este mundo. Para agilizar, escuche bien, para agilizar el volver a la normalidad. Porque no se han enterado todavía que estamos en los tiempos del fin, que ya nada va a ser normal, que vamos a tener momentos de receso porque son contracciones. Y una mujer cuando está dando a luz, las contracciones no son seguidas hasta que ya va a ser el final, sino que hay momentos en el que para y ella puede hacer vida normal y vuelve otra vez hasta que esté más cercano. Te lo van diciendo en las prédicas que estamos en el tiempo del fin, pero ellos mismos se niegan a aceptarlo. Ellos mismos se niegan a verlo. Y ellos mismos te están haciendo pagar el precio, un precio muy caro, para volver a la normalidad, igual que los impíos. Hacer entrar en el templo de Dios abominaciones, cócteles abominables que para Dios son asqueantes. Cuando usted lea el libro de Levítico, si algún día lo ha leído, entonces va a entender por qué. Cuando sepa la composición de las abominaciones que entran al templo de Dios, para posteriormente sentarse ahí como Dios, porque tiene la llave, sí, llaves,
para darle mensaje a la estructura natural y física de ese templo. Y vamos a ver ahora, paso a paso, escuche bien, a modo natural, qué hay en ese templo que ellos quieren. Desde tiempos antiguos, culturas milenarias, conocemos en la cultura hindú, que se ponen aquí un puntito rojo, hombres y mujeres, indicando lo que es el tercer ojo. Los Illuminatis, masones y todas esas sectas que son esa corriente, que son hijos y simiente. Los ángeles caídos, a través de las diferentes modalidades y prácticas del yoga, engañan de manera moderna a la gente para que dejen su templo, su casa vacía y hagan lo que es el viaje astral, las famosas meditaciones que ellos hacen, que son totalmente distintas a la meditación que se hace bíblicamente hablando, que es meditar en su palabra del Señor, no meditar en un punto en blanco para dejarles a ellos el campo de batalla para ellos operar. Y no solamente eso, seducen a miles y miles de almas a postrarse delante de estas imágenes, a atribuirles poderes a estas imágenes y también, sin saberlo, a practicar idolatría, a hacerle el saludo a algo creado como el sol y como la luna, poniéndoles atribuciones que son divinas. Entonces, precisamente es lo que buscan estas entidades del mal para desviar al ser humano de lo que es realmente resguardar el templo de Dios. Todas esas corrientes que son hijos y la simiente de la serpiente que engañó a Eva en el Edén, esos grupos en todas sus manifestaciones, en toda su simbología, nos ponen siempre un tercer ojo. De hecho, le llaman el ojo que todo lo ve. Los católicos copiaron eso y de hecho hay un santo, mírenlo ahí, que la sangre de Cristo nos cubra y el Señor sea escudo alrededor nuestro. Un demonio Illuminati que ellos le tienen y le llaman el gran poder de Dios. Todas las culturas paganas saben que en el cerebro existe lo que es el centro de mando de todo el templo. Es un lugar en el que ellos quieren acceder, quieren entenderlo, lo estudian minuciosamente, quieren saber todo, pero es muy complejo, porque realmente el cerebro todavía, escuche bien lo que le voy a decir, todavía a la fecha se pueden suponer cosas de funciones del cerebro, pero no hay a ciencia cierta cosas, porque no pueden imaginarse cómo dos masas encefálicas que componen lo que son los dos hemisferios del cerebro, contienen lo que son neuronas que a su vez hacen unas conexiones que usted puede tener pensamientos de bondad, de odio, de bien, de mal, de luz, de tiniebla, y encima de eso, de raciocinio total, de decisión, de juicio, usted ser un ser pensante e inteligente. Ellos todavía no saben cómo es posible que esa masa sea capaz de todo eso. Entonces, ¿qué quieren hacer? Entrar y averiguarlo desde dentro. Y esto es lo que la palabra le llama abominación. Porque estará la abominación desoladora sentada en el templo de Dios como Dios. ¿Por qué como Dios? Porque Dios es el que está habitando en ese templo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver ahora, ese templo de Dios está compuesto de cromosomas. Esos cromosomas a su vez están compuestos de ADN, ese material que es el genoma humano. Eso que nos hace
únicos e irrepetibles. Pero a usted, sus líderes, muchos de sus líderes, pero a usted, sus líderes, muchos de ellos le dicen, escuche bien, que eso no es nada. Esto va para el suelo, se lo van a comer los gusanos y no es nada. Tenemos a pastores dando charlas y dando aquí en internet y en todos lados, dando charlas de que usted se puede cremar, de que eso no es nada, porque usted al polvo volverá. Paganos, puro paganos. En Amós capítulo 2, versículo del 1 en adelante, dice directamente que es pecado llevar este cuerpo y quemarlo hasta los huesos. Lo dice claro, pero no les interesa investigar nada. Siguen las corrientes de este mundo. Vemos pastores y líderes que están aconsejando a sus ovejas, en lugar de decirle que su Dios es proveedor, le están diciendo, si en tu trabajo te lo piden, bueno, hermana, ¿y qué usted va a hacer? Pero si es mi proveedor, si Dios es mi proveedor, ¿por qué razón tengo yo que tener miedo de si me echan de mi trabajo por no meter la abominación en mi templo? ¿Usted se está dando cuenta de lo que es la apostasía que estamos viviendo? No creen lo que predican. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre. Cuando el Señor, viendo el templo, estuvo diciendo esa profecía de que no iba a quedar piedra sobre piedra, los que estaban ahí le dijeron, en 46 años fue construido este templo. Y tú dices que en 3 días será destruido y luego será levantado y construido. Tú estás volviéndote loco. En pocas palabras era eso lo que le querían decir al Señor. Pero me encanta este versículo que dice, pero no estaba hablando de ese templo, sino del templo que es su cuerpo. Nosotros como seres humanos, en lo que es la estructura de nuestros cromosomas, nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, 23 de los cuales vienen del padre y 23 vienen de la madre. Cuando se juntan, dan lugar a lo que es usted. Su papá aportó 23 cromosomas, su mamá aportó 23 cromosomas. Usted es un ser que tiene 46 cromosomas. Entonces, ¿cuántos años duró construyéndose el segundo templo? 46 años. Justamente en el momento en el que iba a venir nuestro Señor Jesús a enseñarnos que el templo no era lo que ellos creían, las piedras, sino que era Él mismo. Para enseñarnos a nosotros también que nosotros somos ese templo, bendito sea el Señor. Esos cromosomas, a su vez, dentro están compuestos por genes. Y esos genes, a su vez, tienen lo que es el ADN y el ARN. Ese ARN, que esa N es de nucleótidos, se puede convertir en lo que es ARM. Y esa M es de mensajero, es decir, mensaje a las células. Bendito sea el Señor. No nos importa el mensaje que vaya a recibir, vamos a decir, nada de lo que tenga que ver del cuerpo. ¿Por qué? Porque esto no es nada, esto es polvo. Puro paganismo. Paganismo total. Eso es paganismo y pecado grave. Vaya conmigo a este versículo bíblico. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, subraya ahí, santo es.
¿Qué quiere decirnos esto? Que estos líderes están siendo usados por el mismo diablo para que usted y yo caigamos en entrar cosas abominables al santo templo de Dios, que es usted y soy yo. Mírelo ahí, mírelo si no le importa al dueño. Le importa tampoco que si usted lo destruye su templo, lo va a destruir a usted. Mire si no le importa. A partir de ahí usted juzgue con justo juicio si al Señor le importa o no su cuerpo. Bendito sea el Señor. Pero es que esto no es solamente esto. Cuando nosotros seguimos estudiando lo que era ese trabajo sacerdotal, ese momento en el que el sumo sacerdote entraba a hacer ese sacrificio, por el cual, escuche bien, nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, pero Él nos tuvo que hacer a nosotros sacerdote para nosotros poder tener acceso al lugar santo, porque nadie que no fuera parte de los que eran el grupo de la orden sacerdotal, nadie podía poner un pie en el lugar santo, porque automáticamente eso quedaba contaminado. Y al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, no sin antes haber ofrecido sacrificio por él mismo y por el pueblo, porque si no, caía en ese mismo instante muerto. Todo lo anterior era sombra de lo que había de venir. Todo lo que vimos en el Antiguo Testamento era sombra de lo que hoy somos. Cuando el sumo sacerdote entraba con su pectoral, mírela ahí la imagen, un pectoral con 12 piedras preciosas, cada una de ellas con un nombre grabado, que era una de las 12 tribus de Israel, cada piedra con un nombre. Bendito sea el Señor. Este pectoral en el sacerdote, 3 filas de 4 piedras cada una, bendito sea el Señor, para un total de 12 piedras perteneciente cada piedra a una tribu en específico que la identificaba. un total de 12 tribus. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto tenemos nosotros en el ADN? Nosotros tenemos, escuche bien, tenemos 3 componentes que están sobre 4 bases nitrogenadas. Bendito sea el Señor. Vamos a ver ahora la imagen y vamos a mirar la relación directamente, lo que era en lo natural con lo físico. Gloria al Señor Jesús. Esto es ciencia, hermanos. Esto es ciencia. La Biblia es ciencia, la verdadera ciencia. Lo demás es puro cuentos. Mire eso, hermanos míos, como ese pectoral es hermoso. 3 hileras de 4 piedras cada una. Bendito sea el Señor. Y en nuestro ADN, 3 componentes que son el azúcar, el fosfato y una base nitrogenada. Ahí tenemos esas 3 filas ligadas a 4 bases nitrogenadas, específicamente la guanina, la citosina, la timina y la adenina. Mírelo ahí en pantalla, bendito sea el Señor. Pero es que hasta los colores que usan son exactamente lo mismo, bendito sea el Señor, y ni aún así usted despierta. El orden que llevan estas bases nitrogenadas, es lo que nos hace lo que nosotros somos, esa esencia. Bendito sea el Señor. Si se cambia una sola cosa de ese orden, automáticamente esa esencia se pierde. Para su información, los seres vivos, todos los vegetales, los animales, también tienen lo que es un ADN, no con la misma estructura. Es por eso que a nosotros nuestra composición genética nos hace único y diferente a lo que es un vegetal o un animal. Por ejemplo, abro comillas, un virus
también tienen una composición genética, solo que no como el humano. El murciélago, el cerdo, el ratón, el chimpancé, todos tienen su composición genética. Pero los únicos que tenemos 46 cromosomas somos los humanos. Bendito sea el Señor, gloria a su nombre, qué hermoso es el Señor. Vamos a ver ahora lo que es la estructura cerebral. Están los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, unido por el medio con lo que se llama el cuerpo calloso, por una membrana que se llama el cuerpo calloso. Y en el hueco se encuentra lo que es el tálamo. En ese surco ahí, dentro, vamos a ver ahora imágenes, hay glándulas específicas como son la glándula pineal, la glándula pituitaria y la silla turca. Encontramos la silla, escuche bien y concéntrese aquí, y la silla turca. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, Santo y Eterno Rey. Entonces, ¿qué es lo que hace la glándula pineal? La glándula pineal es... Este vídeo fue grabado linealmente. Ustedes saben que normalmente les tengo acostumbrados a durar hasta 40 minutos, 50 minutos en un estudio bíblico y sí me daba tiempo, pero es demasiada información. Hay muchas personas que son niñitos espirituales que acaban de empezar en el evangelio y que yo quiero que también puedan procesar la información y entender el llamado que el Señor está haciendo a que cerremos la puerta de nuestro templo y que aprendamos a cuidar con celo esta casa de Dios no hecha de manos humanas. Bendito sea el Señor. Entonces me vas a ver en el mismo escenario, con la misma ropa y todo, porque es un mismo video, solo que me di cuenta que era demasiada información y yo quiero que realmente puedas procesarla. Yo quiero que puedas entender que ese pectoral, eso que le daba al sumo sacerdote esa legalidad para entrar en el lugar santísimo, tú también la tienes justamente en ese sello que Dios puso en lo que es tu estructura molecular de tu ADN, de tu genética. Bendito sea el Señor. Y que cualquier otro tipo de invento o cambio sería para Dios, según su palabra en el libro de Levítico, abominación. Cualquier cruce que haya entre especies, lo digo así, insinuando, porque realmente, hermanos míos, vamos muy atacados por lo que son todo lo, bueno, usted sabe, por el sistema bestial. Bendito sea el Señor, no voy a decir nada más, pero ustedes ya sobreentienden. Amados míos, voy a tener este vídeo próximamente en la continuación. Mañana es mi día de reposo, sábado, pues el domingo, Dios mediante, por la noche puede ser que lo suba o el lunes al mediodía. Dios me les bendiga, me les guarde, no se lo pierdan. Vamos a seguir viendo cuál es la función de la glándula pineal, de la glándula pituitaria, de la silla turca y de cómo quiere la abominación desoladora sentarse en el templo de Dios para sentarse en el templo más preciado por el Altísimo, que eres tú. Cuando un líder te diga que esto solo es bagazo, realmente en este momento está hablando Satanás por su boca. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Dios te bendiga y hasta la próxima.